de este alimento, Padre, que usted nos dará, este maná, Padre amado. Así como usted dio ese maná en el desierto, Padre, sabemos que también en este tiempo que transitamos como un desierto, Padre, donde falta ese agua, falta esa palabra, Padre. Necesitamos saciar esa sed, Padre. Gracias le damos porque tenemos esta oportunidad, Padre. En muchos lugares por ahí no se ve esta posibilidad de poder alimentarnos de su maná, de su palabra, Padre. Le damos gracias por este tiempo, que más allá de lo que hemos apartado y hemos hecho, sabemos que este lugar es un lugar prominente, Padre amado, en lugar de alimentarnos de la comida sólida, Padre. Gracias le damos porque ha permitido a nuestro hermano Daniel poder seguir transitando en estos estudios, Padre amado. Le rogamos que use su vida, Padre, para transmitir lo que desde ya ha preparado en este tiempo, pero aún más, quizá usted marque en este tiempo para compartir y ponga en su boca, ponga en su néfer, en su espíritu lo que ha de transmitir, Padre amado, y que podamos así cada uno de nosotros recibirlo. Y más allá de recibirlo y entenderlo, Padre, que podamos ponerlo por obra, Padre. Gracias le damos por esta oportunidad que nos concede, Padre. Hermosa oportunidad que tenemos de conocer, de saber, pero también de poner por obra. Solo ante usted dejamos este tiempo, guíelo, diríjalo. Especialmente le rogamos que ponga esa shalom necesaria sobre la vida de nuestro hermano y que pueda así ser un vocero, Padre suyo. Padre, Besén Yahshua HaMashiach, por los méritos de nuestro don, todos se lo pedimos y agradecemos desde ya. Amén, ve, amén. Mi hermano, adelante. Bueno, vamos a decir a los hermanos ya Erev Tov, que ya estamos ya casi al atardecer de este Shabbat, concluyendo también ya un tiempo apartado, pero todavía en el desarrollo de la palabra, como vamos a poder compartirla en esta tarde. Y vamos a... escuchaba que mi hermano, mientras oraba, decía que tal vez el Eterno va poniendo algo que en un principio, cuando se elaboró el estudio, no se pensó, y en verdad que durante la reunión fueron como madurando algunas ideas, algunas cosas que no las había tenido en cuenta de verdad al momento de elaborar el estudio. Son preguntas que uno se hace y pienso tal vez los hermanos también, mientras se ministra el estudio, se hagan esas preguntas, ¿no? Bueno, y ya les voy a decir concretamente de qué se trata. Vamos a continuar en esta tarde el estudio de Mateo, de Matillá, en el capítulo 4, y vamos a estudiar hoy día el verso 19. Y este verso tenía la aspiración de llegar hasta el verso 23, pero el verso 19 nos detiene obligadamente ahí con una pregunta que yo me decía, ¿por qué es necesario aclarar tanto sobre este verso 19 que ya vamos a ver qué dice? El estudio del título podemos llamarle Sígueme, porque es las palabras que se utilizan en este verso 19 o el sentido de las palabras que se mencionan. Entonces, nos quedamos con una... me ha traído a este estudio, mientras estábamos en la reunión, pensamiento, y digo, ¿cuál es la principal objeción que acaso desde la casa de Judá se opone muchas veces a la aceptación del Mashiach, de Yeshua, como aquel que había sido prometido a Israel? De este Moré del siglo I, de nombre Yeshua, ¿no es cierto?, que en principio fue aceptado por muchos, dice, sacerdotes, lo aceptaron, lo reconocieron. Gran parte del pueblo también lo seguían multitudes en el propio Israel y en el propio Judá y en Galilea. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué de golpe después él quedó como aceptado en algún sentido en la dispersión en las naciones y no en su tierra? ¿Qué pasó? ¿No es cierto?
Y a veces uno charla con algún hermano que no ha aceptado, o con el more, como decimos a veces. Y claro, lo que pasa es que según los profetas, lo que va a hacer el Mashiach es reunir a los dispersos. Y eso no ha sido realizado. No ha sido realizado por Yeshua. Y nosotros decimos, aún, pero también decimos, nos callamos, quizás decimos, ¿y por qué todavía no hemos visto la reunión? Y me recuerda cuando Israel es sacado de Egipto y en unos poquitos meses debían estar tomando el compromiso de la Torá y recibiendo la tierra. Pero por no estar preparados, quedaron vagando durante 40 años. Y entonces yo digo, tal vez esté relacionado este tema. Sin embargo, dice en Revelación que por causa de los escogidos, el tiempo va a ser acortado. Porque si fuéramos a tener que estar vagando en las naciones 4000 años en correspondencia hasta que el Mashiach retome su lugar y cumpla lo que ha prometido, pero nos encontramos, como dice Oseas, ya al final del segundo día. Y entonces los 2000 años desde que Mashiach dijo, no me volverán a ver hasta que digan, Baruch Jabá Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Eterno. Entonces, dice en este verso 19 de Mateo, estudiamos, vamos a leer más bien desde la primera parte del verso 18, y dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, pescadores, y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Bueno, vamos a ver, teníamos una promesa para este Shabbat y no la vamos a poder cumplir. Y vamos a explicar por qué pescadores. Pero nos hemos quedado en la primera parte del verso. Venid en pos de mí. Y bueno, esperamos ya el próximo Shabbat sí poder estudiar qué significa esto de pescadores de hombres. Pero bueno, queriendo decir que en eso consiste la reunión de los dispersos, echar las redes en las naciones y recogerlos, para decirlo sintéticamente. Pero, ¿por qué no se cumplió? ¿Qué pasó? O sea, el Mashiach levantó pescadores de hombres. Pero han transcurrido, hemos estado vagando en el desierto, en las naciones, digamos así, o en los mares, si se quiere, 2000 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pueden decir, pero el Mashiach tenía que recoger a los dispersos? ¿Qué pasó con los pescadores? Bien, vamos entonces a estudiar este verso 19 de Mateo capítulo 4, donde Yeshua pone una primera condición para que puedan ser hechos pescadores de hombres. ¿Y cuál es? Venid en pos de mí. Y ahí podríamos terminar el estudio, porque si decimos, ¿fueron en pos de él las generaciones siguientes? Sí los discípulos, sí quizás la primera generación, ya después de la destrucción de Jerusalén, ¿siguieron en pos del Mashiach los pescadores? Entonces, acá podríamos terminar el estudio diciendo quizás por eso no fueron hechos pescadores. Pero tiene que venir una generación, un remanente, porque dice también la Escritura que irrevocables son los dones y la misión hay que cumplirla. No importa el tiempo que haya pasado, la misión sigue pendiente de cumplir. Entonces, nos toca a nosotros, quizá en esta generación y en todo este mover que está habiendo a nivel mundial, retomar el que seamos nombrados pescadores de hombres, para lo cual, primeramente, tendremos que ir en pos del Mashiach. Pero vamos a seguir, porque ya que hicimos el estudio, sigámoslo, porque podríamos terminarlo diciendo eso acá. La gran condición para ser hechos pescadores de hombres, venir en pos de mí.
Bueno, ¿y qué sería venir o ir en pos del Mashiach? Él mismo lo explica. Él mismo lo explica en Marcos capítulo 8, versos 34 y 35. Y dice lo siguiente: y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y acá, en sus propias palabras, está respondiendo a aquella pregunta que hubiéramos hecho antes, diciendo: ¿y qué significa ir en pos de usted, maestro? ¿Qué significa ir en pos del moré, del maestro? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice en Marcos 8:34, primero, y acá empiezan las condiciones, niéguese a sí mismo. Segunda gran condición, tome su cruz. ¿Su qué? Su cruz, habrán dicho los discípulos, ya vamos a ver. Tercero, sígame. Bajo estas tres grandes condiciones, una persona, cualquiera de nosotros, estaría disponiéndose para ser hecho por el Mashiach un pescador de hombres. Y esto implica todo un proceso. El Mashiach estuvo 3 años preparando a sus talmidim, a sus alumnos, para que fueran hechos pescadores de hombres. 3 años estuvo trabajando, nada menos que el Mashiach, nada menos que el Hijo del Eterno. 3 años le tomó preparar a estos hombres para que pudieran ser pescadores de hombres. Así que entendemos que es un proceso a través del cual podremos llegar a hacerlo. Pero para eso, ¿no es cierto?, dice que Él va a hacer de nosotros pescadores, no como si fuéramos pescadores, sino auténticos pescadores. Es decir, no se trata en esto de parecer, sino de ser. Y entonces, si yo quiero llegar a ser alguien que sigue al Mashiach y no alguien que parece seguir al Mashiach, deberé pasar o atravesar un proceso y entender una serie de cosas acerca de mí mismo, acerca de mi Creador y acerca de su voluntad, y proceder a tomar decisiones muy profundas en mi vida en base a eso. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar la lectura del verso 35. Dice, y fíjense, por eso les digo que esto es un cambio de vida, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, aquel que dice, y yo quiero estar entre los discípulos, pero voy a retener mi vida, dice, la va a perder. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y de esta noticia que estamos llevando, la salvará. Entonces acá está nuevamente, digo, bueno, terminemos el estudio acá. Lo está diciendo todo más que claro, no hay mucho que agregar. Se implica un perder la propia vida en función de esto. ¿Qué significa perder la vida? Uno diría morir, no. Significa producir un cambio absoluto, que muera a la vida, al viejo hombre y nazca a la nueva criatura, que recién es la que estará en condiciones de ir a realizar Mashiach mediante esta misión de reunir a los dispersos de entre las naciones. Entonces vamos a entender primero, vamos a hacer un pequeño asomo, esto es para verlo, para leerlo, para reflexionarlo, para trabajar mucho. Esto no es una prédica, no es algo que estuvo interesante. Sí, puede llegar a ser interesante. Es una propuesta de trabajo en uno mismo. Entonces la primera condición es que uno se niegue a sí mismo. Hay un pasaje escrito por el Shaliach, el enviado Shaul, Pablo conocido, en la misiva, en el mensaje que envió a los romanos en el capítulo 7. Y ahí habla de un punto que todo
aquel que aspire a ser discípulo del Mashiach debiera comprender profundamente. Y viendo las distintas traducciones de este pasaje, un pasaje que a mí me apasiona y me siento muy identificado con el pasaje, ya lo van a ver, quizás algunos de ustedes también. Pero hay una traducción que se llama Versión Israelita Nazarena que lo traduce con bastante precisión, pero que además aporta una diferenciación que en la mayoría de las Biblias no se diferencia cuando se habla de ley humana y cuando se habla de Torá. ¿Sí? Torá es la ley del Eterno, la instrucción. Ley, cuando muchas veces menciona Shaul ley, se refiere a los reglamentos humanos, a los agregados y a los quites diversos según de quién se hable. Entonces, en este pasaje, por lo menos se toma la molestia el traductor de que podamos diferenciar claramente cuando está hablando de Torah y cuando está hablando de ley, ley humana. Que el Mashiach nos dice, no debemos seguir las leyes humanas. Y dice Shaul, ¿y por qué se agregaron las leyes humanas? Por causa de las transgresiones. No fue un porque sí nomás. Aunque no está autorizado por el Eterno, pero en algún momento se agregó por causa de las transgresiones. Les doy un ejemplo. Cuando el Eterno dice que en el Shabbat no trabajarás ni tú, ni toda tu casa, no da mucho más detalles de qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, eso dio lugar a que quizás muchos lo tomaran a la ligera. Entonces empezaron a agregarle reglamento. No, pará, es que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, de lo cual la Escritura no dice nada. Pero quiero decir, la ley humana agregó a veces a causa de las transgresiones. Había una cierta lógica, ¿no es cierto?, detrás de lo que se hace. Bien, entonces, dice en el verso 14 de Romanos, vamos a leer Romanos 7 y Romanos 8, en esta versión israelita nazarena que me parece muy, muy interesante. Dice lo siguiente el verso 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero que yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Entonces, no perdamos de vista, mientras leemos Romanos, la carta a los Romanos, no perdamos de vista qué nos trajo acá. Niéguese cada uno a sí mismo. ¿Ven cómo ya desde el primer verso ya encontramos ahí, soy carnal, entonces me tengo que negar a eso? Vamos siguiendo el hilo, no perdamos el hilo conductor. Que yo me niegue a mí mismo. Comienza por reconocer quién soy o qué soy. Porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Y no me explico mi conducta, muchas veces podríamos agregar, pues no practico lo que quiero, lo que sé que está bien, sino que lo que aborrezco y me parece que está mal, eso es lo que termino haciendo. Entonces digo, pará, si yo quería hacer lo correcto, pero terminé haciendo otra cosa. ¿Se dan cuenta? Empieza Shaul en esta carta diciendo, reconozcamos que nos pasa esto. Ahora, pasa Shaul a establecer un principio. Si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley humana es buena. Fue puesta para evitar las transgresiones. Fue puesta para darme una ayudita de qué es lo que no tengo que hacer. O sea, que culpa mía hubo que hacer agregados. Porque yo me tomaba ciertas libertades. Quizá me faltó más devoción en guardar, en hacer y hacía como me parecía. Entonces el ser humano a través de las generaciones comenzó a agregarle cosas. Entonces, si lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, estoy validando que la ley humana es necesaria. Pero entonces, y continúa en la expresión del principio, ya no soy yo el que actúa así, porque yo no quiero hacer el mal, sinceramente no quiero hacer el mal, pero lo termino haciendo.
Sé que a la puesta de sol del Shabbat, y esto doy un ejemplo muy sencillo, hay montones de ejemplos. Viese una cosa. Bueno, el Señor sabe que todavía estoy en la cola del supermercado cuando se está poniendo el sol. Y bueno, y con eso el Señor sabe, lo aflojamos. Quizás los que llevan más años practicando dicen, no, a las 3 de la tarde ya tenés más o menos todo listo porque después se te va a disparar. Entonces, yo sé que quería hacerlo, pero al final no lo hice. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces me doy cuenta que yo no es lo que yo quiero. Y entonces reconozco que la transgresión está adentro mío, no afuera. Nadie me obligó a transgredir. Y dice en el verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el querer el bien no es permanente. Yo quiero el bien, pero me desvío, me vuelvo y me salgo de la senda. Porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo como quisiera. Y esta mañana en la yeshiva traíamos un ejemplo. Decíamos, suponte que conduces un vehículo y que en las ruedas les pusiste 30 libras de presión, pero la rueda delantera izquierda tiene 20 libras porque se desinfló. Y vas por la ruta y sentís que el vehículo te tira para un costado. Los que manejan saben, ¿no es cierto? Los que manejan mucho saben. Entonces te tira para un costado el auto. ¿Y qué tenés que hacer? Si lo dejás que haga lo que quiera, terminás, ¿no es cierto?, fuera de la ruta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Permanentemente estar corrigiendo el rumbo o mantenerle duro el volante porque te tira para un costado. Y muchas veces somos así, hermano. Si no estamos permanentemente corrigiendo el rumbo, tendemos a derivar. Y eso es lo primero que debemos reconocer. Que a nadie le nace, entre comillas, la obediencia perfecta. Y que va a ser necesario que mantenga el volante con firmeza para mantener la conducta y la vida en la ruta. Va a ser necesario que te niegues a ti mismo. Muchas veces. Bien. Y dice el verso 19, no hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. O sea que vemos cómo opera esa tendencia en nosotros. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así y reitera, sino el pecado que mora en mí. Así que, cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. Y en mi ser me deleito en la Torah de Yahweh. Me encanta, la veo tan perfecta. Oh, qué bien, qué justo que son estos mandamientos. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se va siguiendo? Bien. Entonces hay un principio en mí. ¿Saben que se acerca la mujer sirofenicia a Yeshua y le pide un milagro para su hija? Le pide una sanidad. Una mujer extranjera, no israelita. La ignora Yeshua. Los discípulos le dicen, por favor, maestro, porque ya nos está ensordeciendo, nos está cansando con la insistencia. Entonces, Yeshua dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y el traductor ha usado una expresión bastante suave, pero en la Escritura, a todo aquel que no rige su vida por los principios de la Torá, sino que se deja llevar por sus instintos, se le llama no hombre, se le llama animalito o bestia o perrillo. A alguien que deja que su conducta sea guiada por estas tendencias que dice Saúl. Bueno, yo me dejo que, total, escucha tu corazón y sé feliz. Y el corazón te lleva para donde quiere. Y engañoso es el corazón porque después no encontraste lo que querías.
Entonces, encuentro que debo reconocer que no soy tan bueno como yo creía. Que quiero el bien, pero termino no haciéndolo. Bien, y llega a esta conclusión Shaul, que si nos quedáramos acá sería muy triste, seríamos pobres personas. Y dice, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que en fin me lleva a la muerte? Entonces al final no sirvo, porque siempre tiro, es como en el auto, llego a soltar el volante y ya sé lo que va a pasar, me voy a ir a la banquina. Así que tengo que estar permanentemente vigilándolo. Pero dice también Shaul, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro Moré, nuestro maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torá de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio de la desobediencia. Pero ¿qué pasa? Se nos ha puesto al Mashiach y a esa es la herramienta que nosotros necesitábamos para poder salir. ¿Por qué? Porque antes, para solucionar el problema de las transgresiones, se agregaba la ley humana. Pero ahora ya no va a hacer falta eso. A través del Mashiach tenemos una salida, dice Shaul. Y entonces pasa al capítulo 8, ahí en Romanos. Y dice, así que ahora no hay ninguna condenación para los que siguen al Mashiach Yehoshua. ¿Qué está queriendo decir? Que el Mashiach te enseña lo siguiente, y en esto nos tenemos que atener como a rajatabla. Concéntrate en la Torá. Concéntrate en el ejemplo del Mashiach, ¿sí? Ahí. Y no será necesaria ley humana para corregir tu conducta, porque nos ha dejado el camino perfecto, marcado el Mashiach, ¿sí? Porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yehoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley. ¿Qué ley? La ley humana. Por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo, a quien llamamos la Torá viviente, con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa, a causa del pecado. Y en su persona, Él logró superar esa tendencia. ¿Sí? Yeshua es el Hijo del Eterno, pero se hizo hombre despojado de todo. Uno como cualquiera de nosotros se hizo. Y basándose en obedecer el principio de ama al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, salió adelante en contra de su naturaleza. ¿Y saben qué es lo que nos libra de la naturaleza de pecado? El amor. Así que mis hermanos, si no hay amor, colguemos todo y vámonos a casa, porque lo demás no sirve absolutamente para nada. Entonces lo que vino a traer el Mashiach es el modelo de la Torá guardada por un amor indecible hacia nuestro Padre Eterno y un amor como si se tratara de mí mismo hacia los demás. Y esa es la solución, el amor. Nos libera de nuestras tendencias al mal. Por supuesto que en otras ocasiones hemos estudiado bien a qué se entiende por amor en la Escritura, ¿no es cierto? Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. ¿Se dan cuenta? El Mashiach nos fue dado y nos mostró su ejemplo para que podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. Un ejemplo. Le pusieron tantas leyes al Shabbat que ni siquiera podías ayudar a uno que estuviera en necesidad. Fue una generación que se vivió. Hoy en día en el judaísmo, por ejemplo,
está prohibido que alguien que es policía o que es bombero o que es médico, por guardar el Shabbat, desatienda a alguien en necesidad. Eso está prohibido. Está prohibido en la Torá, en el entendimiento religioso, y está prohibido por las mismas leyes. O sea, nadie puede excusarse que porque estaba guardando el Shabbat desatendió a alguien en necesidad. Eso está prohibido. Pero en ese momento era así. Decían, si alguien viene, bueno, si hay algo para aliviarle, que se le alivie, pero nada de sanarlo en Shabbat. Entonces, ¿qué vino a mostrar Yeshua? Y después, por supuesto, Él vino a mostrar que el amor nos guía sobre qué se puede hacer en Shabbat y qué no. ¿Por qué? Por el Ruach de santidad está impulsado por amor. Entonces, dice que aquellos que son guiados por el Ruach no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, porque va midiendo el amor cada situación en particular y te va guiando. Y te va a guiar en cada situación en particular sobre qué sería mejor hacer en ese momento. Y no vas a transgredir la Torá. ¿Sí? No, es que yo estaba guardando el Shabbat, no podía ir a llevar a mi hermano al médico. Que espere hasta mañana, o que espere hasta la puesta de sol, y bueno, ahí veré si lo llevo. No, el amor te dice, atiende a aquel que está en necesidad, y está por encima del Shabbat. ¿Se entienden? Entonces, el amor nos pone en perspectiva los mandamientos y nos los relativiza a su justa posición. Por eso dice Yeshua que mayor mandamiento que estos no hay, que el de amar. Mayor mandamiento que el de amar. Hay un mandamiento mayor del que el Shabbat, el amar, ¿sí? El amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Entonces, dice, los que actúan según su inclinación carnal, o sea, los que se dejan llevar por sus instintos, tienden más fuerte a lo carnal. Pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual. Entonces, dice, y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero si te esfuerzas por mantenerte en amor, en la tendencia espiritual, vas hacia la vida. Camino seguro, hermano. Entonces, primera tarea, niéguese cada uno a sí mismo, a su tendencia al egoísmo que todos tenemos. ¿Sí? Y a la comodidad, bueno, y otras hierbas, a los placeres, tenemos muchas de esas tendencias. Entonces, ¿está mal que vea un día, me siente 1:20 a ver una película? No está mal, si está en su lugar, ¿no es cierto? Estudiaste Torá, estuviste viendo por los hermanos, estuviste dándole lugar a la oración, y eso lo dejaste al último, bueno, perfecto, pero que tenga su lugar. Así que este es el primer punto que debiera cumplir alguien para poder ser constituido un pescador de hombres. Negarse a sí mismo para poder ir bajo el espíritu del amor a guardar la Torá. ¿Qué pasó con los seguidores de Yeshua en las naciones? Lisa y llanamente negaron la Torá. Y aunque Yeshua es tenido en las naciones como un rey, no es obedecido. Es decir, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, que hacen los seguidores de Yeshua mayoritariamente en la casa de Efraín, en las naciones, no obedecemos los mandamientos. Vamos a cambiar el séptimo día de la semana por el primero, porque ahora nos hizo libres, pero está mal entendida esa, una libertad mal entendida. Nos hizo libres de las leyes humanas. Si amáramos con todo el corazón al Eterno, lo primero que surge es que no pones excusas. Cuando los maridos a veces ya llegamos varios años de casado y la esposa nos pide algo difícil y alguna excusita sacamos. No, ¿sabes qué pasa? Pero ya lo voy a hacer. Ahora, cuando estabas de novios te decía y salías corriendo. Entonces, ¿por qué? Porque el amor estaba en toda su intensidad. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Cuando el amor está en su intensidad, no importa lo que pida, se hace. Lo vas a querer hacer. No es que no tengo muchas ganas, pero me lo pide Él. Así que
Lo voy a hacer porque me encanta satisfacerle. Me deleito en Yahvé. Deleítate en Yahvé y te concederá las peticiones de tu corazón. En cambio, cuando estás cansado y el amor no está tan fuerte, sí, ya lo voy a hacer. Sí, y empezamos con las excusas. Y muchos mandamientos no se cumplen con excusas inclusive bíblicas. No, lo que pasa es que también por allá dice, no, en el otro lado dice así, y empezamos, ¿no es cierto? El ser humano pone excusas. Bien, entonces tenemos ese primer punto, niéguese a sí mismo. Segundo punto, ¿cómo estoy con el tiempo? Malísimo. Bien, dice, tome su cruz, el siguiente punto. Y bueno, ¿qué significa esto de cruz? Bien, ¿qué significa esto de cruz? La expresión cruz, ¿a qué se refería Yeshua con la palabra cruz si aún no había padecido? ¿Qué podían entender sus discípulos si no sabían de qué manera iba a morir? ¿A qué se refiere con eso de cruz? Bueno, ¿qué entenderían ellos al escucharle? Esta palabra, en el texto que tenemos disponible ahora, griego, lamentablemente nada más, viene esta palabra cruz, la palabrita que aparece ahí en el texto en griego es la palabrita stauros, que según Strong es el término G4716 y dice, y significa estaca o poste. No significa cruz. En todos los pasajes que ustedes ven que dice cruz, dice estaca o poste, no dice cruz. Y no quisimos entrar, le comentaba José, no entramos en un análisis de dónde viene el tema de la cruz. Pero no es lo que dice. No vamos a entrar en eso ahora, porque nos interesa más bien enfocar en qué son las condiciones para que Él te constituya en un pescador de hombres. Y dice que este término Strong, G4716, tiene su base en otro término G2476. ¿Qué será 2476? Bueno, vamos a verlo. Y el G2476 dice, es la palabra istemi. ¿Qué significa? Estar, asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, firme, estar firme, permanecer, perseverar. Y ahí nos vamos acercando un poquito más a lo que pudo haber querido decir el Mashiach en esa palabra stauros. Y dice Strong, para que te ubiques mejor, compáralo con el término hebreo H5087. A ver qué dice H5087, vamos. Y dice término nadar, que significa promesa, voto, prometer, voto. Y ahí nos vamos acercando un poquito más a esto de esa palabra stauros. Pero hacemos un análisis más todavía. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bien, en algunas traducciones le ponen directamente madero. Ustedes van a ver en algunas Biblias, en vez de, ya han sustituido cruz por madero. ¿Sí? Pero todavía no nos queda claro de qué manera tengo que tomar el madero para ser un pescador de hombres. Bueno, vamos a ver un poquito más allá. A ver, investiguemos un poco más, a ver, porque no me queda claro. Y dice, este término griego, como dijimos recién, de cruz, es stauros, G4716. Y si revisamos usando la Septuaginta, ¿saben ustedes lo que es la Septuaginta, verdad? Es aquella antiquísima traducción del Tanaj, de los textos de la Torá, profetas, Salmo, todo eso, traducido al griego. Encuentro en esos textos esta palabra, y nos encontramos con que no está stauros en los textos del antiguo pacto, digamos así, si quieren llamarlo de una forma, de los primeros pactos. El Antiguo Testamento, que no me gusta decir así porque pero totalmente lejos del Antiguo Testamento, pero bueno. No está el término. Hay un término parecido que significaría empalar y se refiere a Amán, el que quería destruir a los
judíos ahí en Esther. Es la única vez que ocurre. Pero nos dijo Strong que tiene una base, stauros, que es istemi. Y entonces, buscando en la 70, sí lo encontramos el término istemi muchísimas veces. Pero les voy a dar un ejemplo. Bereshit, Génesis, capítulo 6, verso 18, dice: pero estableceré, y esto es, estableceré istemi, mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. ¿De qué manera hizo ese istemi el Eterno con su pacto? ¿Era un establecer así nomás? ¿O es un establecer con una solidez inamovible? Y ahí vamos llegando a la idea. Ahora se empieza a parecer un poquito más. La palabra istemi significa establecer con toda firmeza, que se sujeta algo con una estaca, pero para que no se mueva con nada. Bien, entonces ahí nos acercamos un poquito más, ¿sí? Istemi significa establecer algo con firmeza. Sobre esta base tendríamos, ¿no es cierto?, que decir, por ejemplo, para el verso, tome cada uno firmemente su comisión, tome firmemente lo que se le ha encargado, tome firmemente el propósito que se le ha marcado. Y esto dice, tome muy firmemente. Es decir, que una vez que encontraste tu don y que ves que el Eterno te habilita para ejercerlo, hermano querido, no lo sueltes ni a cañonazo. Y a veces te van a dar ganas de decir, bueno, no sé si voy a seguir con él, pero no lo dejes por nada, porque es una de las 3 condiciones. Por nada lo dejes. Y fíjense que aún Yeshua se expresa en esto, diciendo, ahí en Lucas capítulo 9, verso 62. Dijo Yeshua, ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Elohim. O sea que una vez, hermano, que tome la decisión de, en esto voy a servir al Eterno. Proponte, hermano, que eso no se mueva de ninguna manera. No empotres esa estaca en cemento, empótrala en acero fundido. Y que no se mueva en tu corazón esa firmeza. Esto es fundamental para poder después ser usado como uno que va a ser pescador de hombres. Son condiciones. Primero, negarse a sí mismo, reconociendo quién soy, reconociendo mis tendencias, sí, eso no te condena. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua y aferrándote con todas tus fuerzas al amor, vas a salir adelante. Toma tu comisión y no la sueltes de ninguna manera, salvo que el Eterno, no sé, te lo indique de manera, pero dice, no era esto lo que tenías que hacer, sino aquello. Será, pero tendría que ser muy claro. Y bueno, la tercera condición dice, sígame, ¿sí? Y sígame es un término que también lo vamos a ver, qué es lo que dice el término griego, que es lo único que disponemos. Bueno, también está el Mateo Centó, pero en la mayoría de los textos provienen de estas traducciones griegas. Sígueme, ¿no es cierto? Esta expresión que del griego tenemos hoy en día disponible acerca de este texto es el término, a ver si lo podemos leer, akoloutei-to moi. Ese moi significa, es como en francés, moi, sígueme. Akoloutei-to moi, sígueme. Bien, según el diccionario Strong, este término akoloutei-to viene de akoloutseo, es el término G190,
y se está compuesto de dos partículas, a y keleusos, es con y camino, ¿sí? Y viene a significar propiamente estar en el mismo camino con. También acompañar a alguien, pero como discípulo, ¿sí? O seguir a alguien. O sea que básicamente llegamos a la misma conclusión, es sígueme, ¿sí? Y estaría más bien referido a permanecer, ¿sí? Venid en pos de mí, dice, entonces sígueme. Primer mensaje de Juan en el capítulo 2, y con esto terminamos, hermano. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, quizás involuntariamente, porque por ignorancia a lo mejor no guarda los mandamientos, pero resulta ser un mentiroso. Dice Juan, que no, se ve que no tenía pelos en la lengua. Dice, el que dice que conoce al Mashiach y no guarda sus mandamientos, dos cosas, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece a su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado, ¿qué cosa? El amor. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo, la base de todo, el amor. El que obedece los mandamientos, en este verdaderamente se ha perfeccionado, y no cualquier amor, el amor del Eterno. Pues por esto sabemos que estamos en Él. Y termina diciendo, el que dice que permanece en Él, en Yeshua se refiere, debe andar como Él anduvo. O sea, de la misma, tengo el modelo ahí, lo tengo adelante. Lo tengo adelante. Ese es mi modelo. Entonces, esta primera condición para que seamos hechos pescadores de hombres, y ahí vamos a ver el próximo Shabbat si el Eterno nos da vida, ¿qué significa? O qué significa proféticamente inclusive esto de que seamos hechos pescadores de hombres. Va precedido de este venir en pos de mí. ¿Se dan cuenta por qué la función de los pescadores en las naciones no se ha cumplido? Sino que en vez de reunir a las ovejas, cada uno la lleva para su redil. Cada iglesia dice que es la verdadera y la única. Y entonces las demás, ellos sabrán. Y entonces separo mi porción de ovejita para mi lado. Y el otro que está 2 cuadras más allá, dice, yo separo las mías. Y entonces viene uno y dice, hermano, ¿no quiere que hagamos un evento con las dos congregaciones juntas? No vayan a ir a la otra congregación porque se van a confundir. No, porque allá enseñan cosas, no, se van a confundir. Mantengamos a las ovejas separadas. No las dejamos que se reúnan. Y esto me recuerda a Jeroboam. Cambiemos la fiesta para que las ovejas no se vayan a volver a reunir. ¿Cuánto pasa? Y así hemos estado peregrinando los seguidores de Yeshua en las naciones por casi ya 2 milenios. Y que el Eterno ya esté liberando esto para nosotros, y este mover que hay de decir guardemos la Torá completa bajo la guía exclusiva del amor y sigamos negando nuestra propia naturaleza y caminando en pos de lo que el Mashiach nos manda, ¿verdad? Tomando con solidez la función que te haya tocado, que si te dicen, mira hermano, necesitaríamos que hagas, y lo vas a hacer como sea, pues quiere decir que eso no se alcanza de un día para el otro tampoco, hermano. Eso se va. Dice, bienaventurado el varón, ¿no es cierto?, que se deleita en la ley de Yahweh, porque dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que a su tiempo da su fruto. Entonces a veces, no, yo siempre fallo. No te condenes, hermanos. Guarda la Torá, mantente en amor y date tiempo para madurar, ¿sí? Pero estas cosas son condiciones sin las cuales no podemos cumplir la misión de llegar a ser pescadores de hombres. Porque no tenemos que separar nuestra porción de ovejitas, hermano. La función nuestra es llevarlas al Mashiach, llevarlas a la Torá, preparárselas, porque viene a reunir todo el redil y llevarlo a donde debía y a donde pertenece, ¿verdad?
Bien, hermano, dicho esto, podemos ponernos en pie y vamos a completar este tiempo de estudio con oración. Amén. Ponemos de pie.